se va a hacer economía tradicional. Ahora sí, como hemos visto en otros procesos de recuperación económica muy fuerte, en la convertibilidad o en otros procesos históricos, donde la recuperación económica se da porque efectivamente vos lográs empezar a recomponer reservas, emitís pesos, es decir, normalizás la economía. Me parece interesante porque por primera vez está ahí la hoja de ruta, el próximo paso. Y eso es sacarle el chaleco de fuerza a la economía. ¿Por qué digo que cambió todo? Porque lo que presentó Vladimir Bernin de la hoja de ruta es sin duda el próximo paso. Y el próximo paso no es nada raro, ni ahora sí es el próximo paso que todos veían, ¿no? Entonces, dice la evolución de los objetivos monetarios en Argentina, de la estabilización en el 2024 al régimen de transición, a este que estamos viviendo, lo denominan, a una demanda que lidere la remonetización apoyado por el incremento de reservas, apoyado mediante la compra de reservas, ¿no? El incremento por la compra de reservas. Y es muy interesante el planteo que hace, porque lo que hace es lo tradicional, lo que todos decían que para adelante tenía que ocurrir, pero explica por qué no se hizo hasta ahora y obviamente con el diario del lunes uno dice, bueno, le salió redondo, más allá de que asumieron riesgos muy, muy grandes, de que obviamente el escenario sería completamente distinto si hubiese sufrido una derrota en la elección del domingo, más allá de que significó que la única forma de poder haber llegado al día de hoy es haber tenido un rescate directamente de Besen, del Tesoro de los Estados Unidos, más allá de que generaste también una situación extraordinaria, ¿no? Que usaste lo que manoteaste todo, primero el blanqueo como puente de financiamiento, después el acuerdo con el fondo, no te sirvió, el acuerdo con la cerealera para que te adelanten 7.000 millones de dólares, y directamente entró Besen a jugar. Más allá de todo eso, ahora con el triunfo electoral se abre un panorama totalmente distinto. Totalmente distinto. Y básicamente lo que plantea, fíjense qué interesante, lo que plantea Vladimir Bernin, el vicepresidente del Banco Central, fíjense lo que dice, ¿no? Dice, la remonetización de 2026 va a tener una estrategia más amplia y la política monetaria va a reforzar la estabilización interna y externa. ¿Y a qué se refiere, no? Dice, fíjense, ¿no? Las reformas, el mandato electoral acá, que depende del resultado electoral, y que salió de la mejor manera posible. La búsqueda de un consenso, ¿no? De reformas que busquen, bueno, por el lado de la oferta, bajar costos. Ahí está diciendo que se va a buscar las alianzas políticas para, no sé, la reforma impositiva, la reforma laboral, pero yendo directo a la macro, plantea que ahora sí con, o sea, que hay una anclita de la inflación, se va a ir a ahora un proceso de monetización o de remonetización de la economía comprando reservas del Banco Central, ¿no? Y emitiendo pesos. Y que eso va a ser lo que va a impulsar la actividad económica. ¿Se ve a la derecha? Sí. Y ahora lo explico. Y deja detrás, obviamente, el contexto en el cual se tiene que dar esto, que es el reacceso a los mercados internacionales con una baja fuerte del riesgo país que permita refinanciar todos los vencimientos de deuda, ¿no? La estrategia de deuda. De hecho, el título, por eso en el 2026, es, ahora sí, a comprar reservas y a remonetizar la economía. ¿Qué significa remonetizar la economía? Más pesitos dando vuelta en la economía. ¿Ok? Eso es remonetizar la economía.
Después hace una explicación donde, fíjate, Martín, del lado derecho 2016-2017, ¿no? Muestra la liñita azul cómo subieron las reservas internacionales, ¿no? Pero esa suba de reservas internacionales fueron subiendo porque eran dólares que compraban, que entraban para financiar el déficit fiscal. Es decir, había un déficit fiscal de 4 o 5 puntos del PBI, el sector público emitía deuda para financiar ese déficit en pesos, emitía deuda, conseguía los dólares, lo vendía en el mercado local, acumulaba reservas el Banco Central, emitía pesos, se los daba esos pesos al Tesoro para pagar el déficit fiscal, parte del gasto público. Después el Banco Central emitía las LEVACs para retirar parte de esos pesos, porque si no era un excedente muy grande que estaba dando vuelta en la economía y presionada sobre la inflación, pagaba una tasa de interés sobre eso. Entonces, la rápida acumulación de reservas en el 2016-2017, que fue muy importante, no fue por ingreso de capitales del sector privado, en búsqueda de inversiones locales o porque salían dólares del colchón para financiar la construcción o esa dolarización de los argentinos continuó, sino que fue por el financiamiento del déficit fiscal. ¿Se ve, Martín? Sí. Dice que en 2024-2025 a la izquierda, ¿no? Lo llama como una especie de desendeudamiento. Dice que no se pudo acumular reservas, fíjense la línea azul, ¿ok? Con el tesoro sin acceso a los mercados. Que no se pudo acumular reservas, fíjense las reservas netas, ¿ok? Pese a que hubo en algún momento fuertes compras en el 2024, sobre todo después se frenó, porque parte de la mayor parte de esos dólares que se compraron fueron a pagar deuda porque no había acceso a los mercados, ¿no? Y hubo que ir pagando esos vencimientos de deuda. ¿Ok? Bueno, finalmente voy al final de la historia. Lo que se plantea acá es, fíjense la liñita más abajo. La liñita más abajo es la liñita de compra de dólares del Banco Central en el mercado, que obviamente dentro de las bandas no compró un solo dólar y vendió acá, viste que hay una caída acá, Martín, vendió 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares después de la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Sí. Pero las reservas subieron por el crédito con el FMI, ¿ok? Pero lo que se plantea acá, se dice claramente, que hay distintas alternativas para monetizar la economía. Monetizar la economía, ¿qué significa? Volcar pesitos a la economía, ¿no? Poner pesitos en circulación. Y dentro de esas distintas alternativas identifica fundamentalmente dos alternativas, porque dice una alternativa que es la de la alternativa de la tradicional, ¿no? De financiar el déficit fiscal emitiendo pesos, acá arriba. Esa alternativa no está, está vedada, ¿no? Esa alternativa, ese mecanismo de volcar pesos a la economía, ese mecanismo tradicional de remonetización, ya no está disponible en la Argentina porque hay equilibrio presupuestario, ¿ok? Y porque además ha generado inflación y descalabro macroeconómico. Entonces dice, la segunda alternativa de dinero interno
es la reducción de la deuda doméstica, como la que ocurrió ayer, ¿no? También conocida punto como Anker. punto Anker, exactamente, ofrece un mecanismo alternativo de remonetización, pero dice que ya está agotado, que ya ha sido utilizado y ya está agotado. Y entonces plantea para adelante que la forma de monetizar la economía son las compras de reservas no esterilizadas, es decir, que vos comprás dólares, el Banco Central emite pesos y no emite un bono para retirar parte de esos pesos, que tienen un potencial significativo en Argentina, porque Argentina está con un muy bajo nivel de monetización y que es una oportunidad para justamente comprar reservas. Exactamente lo que decía el último acuerdo con el fondo. ¿Mm? Entonces, al establecer un mecanismo de ritmo de compra de reservas para financiar un aumento proyectado de los pesos que vas a ir volcando a la economía, pesos que van a estar respaldados por las reservas que acumulás, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez, ¿no? Por un lado, mejorás la situación externa, la situación del Banco Central, todos están reclamando que haya reservas, y por otro lado vas descomprimiendo y le vas dando combustible a la economía, bajás las tasas de interés y generás un impulso de la economía, ¿no? Entonces, me parece que, Martín, no sé si tenés un comentario, sumo al primer invitado, pero cambia todo, porque esto es que no hay nada raro, digamos, no es que lo vuelvan a ratificar en este otro, en este otro slice, pero básicamente lo que plantean es lo que todos estaban esperando. ¿Y cuánto pueden comprar reservas emitiendo pesos? Y bueno, fíjate en este slide, la base monetaria está a 4,8 del PBI. Tradicionalmente fue siempre entre 8, 9%, 9,5% la base monetaria, la liñita azul. La base monetaria es el circulante, los pesos en el bolsillo de la gente que va circulando es la savia o la sangre de la economía, ¿no? Lo que circula permanentemente en las transacciones económicas, más los pesos encajados en el Banco Central. 4,8 del PBI. Y el M2, que es la base monetaria más las cajas de ahorro y cuenta corriente, las cuentas a la vista no remuneradas, está en 5,9% del PBI. Es decir, que hoy podés duplicar prácticamente, fíjate el promedio histórico, que son las liñitas estas punteadas, la base monetaria o el M2, ¿sí? Obviamente si se restaura la confianza y si vos emitís pesos respaldados por dólares que acumula el Banco Central. ¿Cuánto es eso? Mirá el cálculo que hace 1816, 25 mil millones de dólares. Es decir, si vos llevás a nivel histórico la base monetaria, porque se restableció la demanda de dinero emitiendo pesos y lo llevás a 9 puntos, 9,5 del PBI, ¿ves acá? ¿Viste que está abajo? Podés estar comprando en el Banco Central y emitiendo pesos a este tipo de cambio, obviamente, 25 mil millones de dólares. O sea, si el central compra 25 mil millones y emite pesos por esa cantidad... Te vas al registro histórico, al tipo de cambio actual. Lo que pasa es que, bueno, la pregunta de todo esto, ¿cuál es la pregunta para adelante? ¿A qué tipo de cambio y bajo qué régimen cambiario? Pero me parece que en todo caso es algo accesorio porque están marcando cuál es la tercera fase, obviamente a partir del año que viene, porque hoy está el mercado cambiario muy ajustado, pero la tercera fase lo que están planteando es que se va a hacer economía tradicional, ahora sí. Como hemos visto en otros procesos de recuperación económica muy fuerte, en la convertibilidad o en otros procesos históricos, donde la recuperación económica se da porque efectivamente vos lográs empezar a recomponer reservas, emitís pesos, es decir, normalizás la economía. Me parece interesante porque por primera vez está ahí la hoja de ruta, el próximo paso. Y eso es sacarle el chaleco de fuerza a la economía, porque la transición de este año fue chaleco de fuerza total. Entonces decían, che, esta es una economía que para estabilizar necesita
estar maniatada, bueno, el mensaje que están dando es distinto. Y me parece que hay conciencia de que eso requiere, también además de mucha fortaleza política, requiere un consenso. Y esto es una novedad total, porque cambió totalmente el escenario respecto a lo que se veía antes, ¿no? Al presidente gritando, insultando, cruzándose con este, con el otro, diciendo que eran todos castas y que ellos eran los únicos que iban a salvar a la nación. Ojo, eso no quiere decir que si la economía crece el año que viene y si logran acumular el año que viene, no sé, 10.000 millones de dólares de reserva y el riesgo país está en 400 puntos o menos y accediste a los mercados y demás, que en 2027 el presidente tenga el mismo discurso, aunque, ¿no? Si se te dio todo perfecto, que se sienta empoderado y que vaya con ese mismo discurso porque le rinde desde el punto de vista electoral. Pero me parece que la hoja de ruta de lo que están viendo ahora es un escenario totalmente distinto al que vimos en los últimos tiempos. Sí, o sea, parece que no solo es que se va a desarticular todo ese operativo de apretón monetario y de contingencia previo a las elecciones, sino que hay un cambio de visión general mucho más alineado con algo que, recordando lo que decía Cotani cuando venía acá, que si Cotani lo viera le parecería bien ahora, no es que diría no entiendo esto, sino que es algo de lo que mucho del establishment de los economistas hubiera querido el año pasado, digamos. No sé si es porque es parte del plan, la segunda fase, o hay o se recapacitó sobre lo que se hizo mal antes, pero bueno, sea por lo que sea, es buenísimo, porque... Sí, y que además lo ibas a hacer por las buenas o por las malas. Si te iba mal en la elección, tenías que hacerlo, tenías que liberar el tipo de cambio y en algún momento, si se equilibraba, ibas a tener que volver a recomponer reserva y demás. Ahora lo vas a hacer por las malas, fortalecido políticamente y planteando un esquema muy distinto a lo que se hizo hasta ahora.